Hola, hola, ¿qué tal? Eh, No puede ser. a ver, ¿cómo aparece? Chécale, ¿no? Sí. Estamos checando este dispositivo, entonces vamos a tratar, ¿verdad? De darnos cuenta si nos estamos conectando correctamente. Sí. Qué gusto me da saludarlos, qué bueno que están aquí, ¿no? Y bueno, pues ya estamos aquí listos para nuestra transmisión del día de hoy, que bueno, pues con el favor de Dios va a ser un tiempo muy especial. Queremos agradecer al Señor por cada uno de ustedes que nos han estado pues en diferentes formas, ¿verdad? Mandando mensajes o comentando que les ha sido de utilidad la clase, que bueno, nos da muchísimo gusto, de eso se trata, que tengamos esta oportunidad, ¿verdad? De poder compartir con ustedes un poquito de, pues por un lado la experiencia que hemos tenido, pero también el conocimiento que Dios nos ha permitido ir pues teniendo. Y que la idea, insistimos siempre, es que lo que vayamos aprendiendo sea algo útil, que podamos recibir nosotros, usar nosotros, pero también como apoyar a otras personas que en un momento determinado puedan estar pasando por cosas parecidas, ¿no? O iguales. Y esa es la parte como que nos parece muy importante. Es decir, que todo el conocimiento que viene de la palabra de Dios para nuestras vidas sea para nosotros, pero para edificación también de otros. Así es. Es la parte práctica de poderlo adquirir, porque cuando ya lo tenemos, entonces ya podemos también compartirlo con otras personas, apoyar a otras personas, ¿no? Entonces, lo primero es el poder tenerlo de manera personal, el poder adquirirlo, ejercitarlo y entonces poder compartirlo con otras personas, ya sea explicando también, enseñando o incluso a veces orando por esas personas. Exactamente, y bueno, pues la idea de estas clases es aprender la escritura, tener fundamentos de la palabra de Dios, para que en un momento determinado pues no nos ande moviendo el tapete cualquier cosa. Así es. Hay algo que tengo en mi corazón desde que el Señor puso que hiciéramos esta clase, y es que entendamos la posición que Dios nos ha dado como hijos. Esto es de lo más fundamental, es fundamental saber qué fue lo que hizo Jesús y qué fue lo que nos dio con lo que él hizo. Porque una de las cosas, y de hecho vamos a hablar un poquito de eso, que nuestro adversario tiene como consigna es que nosotros como cristianos, hijos de Dios, nunca alcancemos el potencial del llamado que Dios nos ha dado. Que si se puede, que nunca creamos todo lo que Él hizo por nosotros en el sentido estricto, pero también lo que nos entregó con lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando estamos en este crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, es cuando empezamos a darnos cuenta que traemos un montón de cosas en nuestro haber personal que no necesariamente están correctas o que de plano andan chuecas y que nos han estorbado muchas veces o nos estorban Sí. para poder caminar de una manera pues increíblemente fuerte, grande y sobrenatural. Uh-huh. Así es. Entonces, nada más retomando un poquito las cosas que hemos estado hablando, sobre todo la semana pasada, pero lo que hemos estado hablando de que una vez que nosotros nacemos de nuevo y que pues, pasamos a formar parte de la familia de Dios, también pasamos a formar parte de un ejército. Nosotros somos parte del ejército de Dios y necesitamos tener esa conciencia porque lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero dice en el libro de Efesios el Señor que tenemos que Hola, hola, ¿qué vestirnos tal? de la armadura del Señor, ¿no? De la armadura de nuestras armas espirituales, tenemos que usarlas. Entonces, ya nosotros hemos mencionado antes que no es algo que tú te quitas y te pones, ¿no? Como la ropa natural, que cuando nos vamos a dormir nos cambiamos y nos ponemos la ropa para dormir y así, ¿no? Sino que es algo que nos tenemos que poner y tenemos que tener esa conciencia de que lo traemos puesto y que estamos listos y que estamos apercibidos en todo tiempo para en cualquier momento que lo que necesitemos podamos echar mano de eso, ¿no? Y estábamos hablando en las clases pasadas
de objetos, ¿no? Y ya algunos de ustedes nos han estado dando testimonio de cosas que han estado sintiendo de parte de Dios que tienen que sacar, algunos ya han sacado algunas cosas, entonces es bueno y a mí me da mucho gusto que están poniendo en práctica las cosas que estamos aprendiendo, porque de eso se trata, ¿no? Y también una vez que ya lo hicieron, pues les pedimos que nos compartan también el testimonio, ¿no? De cómo han sentido, qué diferencia ha habido, porque de hecho la hay. No, por supuesto. Yo, para retomar un poquito el tema y redondeando el testimonio, yo tuve la oportunidad en el momento indicado de hacer lo propio en mi casa y fue una experiencia impresionante. O sea, yo no puedo explicarles la profundidad, el cambio que se sintió un día en particular, después de que hice todo lo que hice, de que me deshice de todo lo que no tenía que estar ahí y demás, fue, fue una lucha, porque siempre es una lucha, ¿verdad? Porque uno atesora cosas, guarda cosas o piensa que son valiosas, como ya lo dijimos, algunas veces lo son estimativamente, pero cuando Dios está por encima de todo y estás dispuesto a honrarlo por encima de todo, es cuando tomas este tipo de decisiones y como ya te dije, toma lo que es de decisión, lo que es tuyo, lo que tú puedes decidir sobre eso es lo que puedes deshacerte de eso. De lo otro, si estás en una casa porque eres hijo de familia o porque tu esposo o esposa todavía no están con el Señor o la razón que sea, que no son tus cosas, entonces ahí respeta hasta que venga su tiempo, pero sí puedes tocar los objetos y decir yo ato y destruyo cualquier cosa que se quiera manifestar a través de este objeto, de esta imagen o de lo que sea que está mal. Es una recomendación. Pero bueno, diciéndote esto, ese día fue impresionante. Estaba yo ahí sentado en la sala de la casa de ustedes. Estaba mucho más joven. Estaba yo joven, en realidad. Y estaba yo ahí. De repente empecé a sentir una cosa bien rara. Era como si bajara. Haz de cuenta como cuando viene en una alberca. Pero esto era al revés, o sea, venía de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Yo sentía clarito cómo bajaba, 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 bajaba. Y ¡fum! Como si se hubiera iluminado mi casa. Y entonces oí clarito en mi corazón, en mi oído espiritual, que me decía el Señor, por cuanto me has honrado, por cuanto has decidido creerme y honrarme, yo bendigo tu casa, yo bendigo tu familia, yo bendigo el lugar donde vives, y me empezó a dar un montón de cosas. Y fue un cambio radical en mi familia impresionante. Impresionante. Fueron cambios de ya no tantos pleitos, menos problemas entre nosotros, pero también la cuestión económica, porque muchas cosas estaban provocadas por esta cantidad de ignorancia acumulada por objetos y por prácticas, como dijimos, o creencias, que también están. Vamos a hablar de las otras cosas también hoy, pero una vez que decidimos honrar al Señor, todo es diferente. Entonces, bueno, pues te lo recomiendo mucho, que sí, ay, es que tengo muchos, no, sí que lo hago, que no lo hago, que no sé qué, no, no hagas eso. Si está en tus manos, si es tuyo, si realmente está en tu capacidad de decidir deshacerte de algo, no te lo pienses, obedece. En la obediencia hay una bendición impresionante que nosotros tenemos, ¿verdad? Así es. No la comprendes hasta que no empiezas a vivirla. Y sí, hay veces que te tienes que obligar a ti mismo a obedecer, ¿no? Entonces, bueno, pues te lo recomiendo mucho porque sí es una práctica importante. Yo ya te lo vamos a estar platicando en otro momento. Entonces, ahorita nada más recordando, hay objetos que son evidentes, o sea, es decir, sabemos que su origen es raro, no es agradable a Dios, prácticas de brujería, prácticas de hechicería, prácticas de satanismo, en fin, cosas así. Hay otros objetos que no sabemos que tienen cosas, pero las personas que los vendieron o que nos los regalaron, les pusieron de alguna manera una intención. No necesariamente es una intención mala, aunque alguna gente sí lo hace con maldad, pero es algo que no es agradable delante de Dios, porque nosotros no tenemos que darle valor a los objetos. Yo tengo objetos en casa, como todo mundo, y siempre te procuramos, como ya les hemos dicho, orar al respecto, ¿no? Si vamos a una tienda, vamos a un viaje y nos gustó algo, Señor, pues queremos llevarnos esto, está bonito, ¿no? Y vamos a orar, oramos sobre el asunto. Hay cosas que a veces nos han gustado, pero decimos, no, esto no nos lo llevamos, porque no queremos que entre a nuestra casa nada que desagrade u ofenda a Dios.
Así es. Y todo eso redunda en bendición al final de cuentas. Y entonces, bueno, estábamos hablando de la importancia de tener cuidado con las cosas que dejamos entrar a la casa, la importancia de orar también respecto a las cosas que nos llegan a obsequiar cuando la gente trae, sobre todo, por ejemplo, artesanías, ¿no? Que no sabemos el trasfondo espiritual. Nosotros lo que hacemos es orar, ¿no? Porque conocemos que en nuestro país hay cosas muy bonitas, como decía Manuel, que se hacen, pero también conocemos que algunas culturas hacen algunas cuestiones complicadas espiritualmente hablando para poder inspirarse, ¿no? Entonces muchas veces lo que plasman en unas obras preciosas que hacen, en unas piezas muy bonitas, muchas veces tiene un sentido espiritual que no es de bendición, ¿no? Entonces sí es importante orar al respecto y tener cuidado y quitar en ese sentido físico, en cuanto a los objetos, lo que pudiera estar trayendo maldición a nuestra casa. Y bueno, eso es en cuanto a los objetos, pero estábamos hablando y comentando también que hay prácticas y que hay creencias que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Y el día de hoy nos vamos a enfocar también En las creencias. en las creencias. Sí, estamos separando, ¿verdad? Como les decía, los objetos, prácticas y creencias. Hoy vamos a enfocarnos un poquito en las creencias. Y aquí queremos decir algunas cosas. Yo espero poder encontrar algunas citas porque me vienen a la mente. Algunas las tenemos preparadas. Pero la palabra del Señor dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Y ahorita vamos a localizar esa escritura, pero diciéndote esto te quiero explicar que cuando hablamos de fortalezas, son pensamientos, ideologías que entran a nosotros, y que construimos, ¿verdad? En nosotros, o se construye en nosotros algo que no necesariamente es correcto, de hecho normalmente no lo es. Por algo dice la palabra de Dios que las armas es algo... A ver, mi esposa ya tiene la cita, la va a mencionar. Es segunda de Corintios 10, versículos 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Argumentos y toda altivez. Ahí nos vamos a enfocar. Este verso es el texto base para lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque dice que tenemos armas. Piensa en la palabra arma. Yo no sé qué piensas en arma, pero bueno, pues si estamos en lo moderno, los rayos láser, las ametralladoras, las pistolas, las bombas, las granadas, armas, algo para destruir. ¿Y qué se destruye? Bueno, en una guerra, porque lo ideal es que solamente eso sí es necesario, en una guerra, porque esta materia o esta clase se llama guerra espiritual, se trata de entender el enemigo que tenemos, las cosas que hace y cómo destruir y derribarla. Cómo destruir y derribarlas. Entonces, ¿qué tal? Muy bien. Entonces, yo pienso que esto es muy importante que tú no lo eches en saco roto. Dice la palabra que tenemos una lucha, también ya lo dijimos en algún otro momento, contra espíritus, huestes de maldad. Pero hablando de argumentos, que son cosas que están ahí. ¿Cómo son esos argumentos? Pues palabras que entran, palabras que se van diciendo, que se van escuchando, que te van enseñando, que tú vas recibiendo, y a veces no nos damos cuenta la cantidad de cosas que nos rodean, que nos están bombardeando, con ideologías y pensamientos ajenos, diferentes a lo que es el Señor y su palabra. Y aquí la parte que a mí más me importa comunicarte es que sí tenemos una obligación de no aceptar cualquier cosa como si fuera buena o verdadera solo porque la fuente de la que viene parece inocua o parece sin problema o parece sencilla, como no sé, puede ser un cine, una película en el cine, o puede ser un programa de televisión, o un programa de radio, o cualquier otra forma como llegue la información,
¿verdad? O inclusive, fíjate lo que te voy a decir, alguna cosa que te enseñó tu abuelita o tu abuelito o tu papá o tu mamá, y no estoy hablando de baja los pies del sillón y enderézate a la hora de comer, obviamente no estoy hablando de eso, y menos estoy hablando de que las cosas buenas que sí te enseñan, ¿no? Respetes y respetemos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a... No te vayas a desconectar si me estás escuchando, porque parece que tenemos algún problemilla por ahí con la transmisión. A ver. ¿Sí? ¿Sí lo tenemos? Aquí no lo estoy viendo. Por eso, ¿esto qué es? No se vayan a desconectar, por favor. Quiero que me reporten si me están viendo, porque estamos checando, si no, para poner desde acá. Sí, estamos viendo que están poniendo por ahí que hay problemas con la transmisión, pero no sé si efectivamente es el problema nada más de una persona o si se dejó de transmitir el video. Necesitamos que nos digan si lo están viendo, por favor. Yo estoy a punto de poner otra. ¿Enseñó tu abuelita o tu abuelito o tu papá? Sí, se está viendo. Ok, parece que sí se está viendo. Ok, es que es importante porque de algún modo en algunas ocasiones, por la razón que sea, hay alguna cosa que obstaculiza en tu internet o en los datos, y entonces nosotros de repente nos desconcertamos porque nos empiezan a mandar mensajitos de que no se ve. Ok, gracias, ya nos están diciendo que sí los están viendo. Bueno, los que no lo ven, yo les invito a que apaguen y vuelvan a empezar a reiniciar su sistema, porque a lo mejor es un problema de su sistema, ¿sale? O del Facebook que hizo alguna cosa, entonces apáguenlo y vuelvan a entrar. Es como les recomiendo que lo vean. Bueno, te decía ya entonces que es importante entender que hay fortalezas que se levantan y esas fortalezas son ideologías o pensamientos. ¿Dónde vienen principalmente? Bueno, ya de un tiempo para acá tenemos que tener claro que la escuela, la universidad, la preparatoria, ¿verdad? Pues la primaria y ahora con tanto rollo que está pasando con la educación, pues desde bien, hasta a veces hasta del preescolar ya están metiendo pensamientos e ideologías que no tienen nada que ver con los principios de Dios, esas son las creencias. Entonces, si te están bombardeando todo el tiempo con algo, llega un momento en que tu mente se acostumbra a estar escuchando algo. No sé si a ti te ha pasado, a mí me pasa con los olores y con los sonidos. A veces llegas a un lugar que huele horrible, y a mí hasta la cabeza me ha llegado a doler de los olores tan horribles que hay. Pero después de un rato, como que no sé qué le pasa al cerebro, como que hace una especie de switch, donde no es que pierdas el olfato, porque ahí está, pero ya no te está afectando de la misma manera porque te estás acostumbrando al olor. Y a veces me pasa también con los sonidos. Inclusive yo tengo un zumbidito de repente que es muy persistente, y creo que a mucha gente le pasa, pero llega el momento en que me acostumbré o me he acostumbrado a de repente oírlo. Y si no me pongo a ponerle atención, ahí está. O sea, entonces eso pues no está tan malo, pero lo malo es cuando ya lo que tú estás escuchando te está dando como una constante, ¿verdad? Esto está bien, 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 y está bien chueco. Y los pobres niños no tienen forma de tener juicio crítico y los adultos no les importa y luego ya se acostumbran y al rato ya se hizo parte de la cultura familiar o de la cultura de las personas y al rato ya lo ves bien y por eso la Biblia nos advierte que no le llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues fortaleciéndonos en él. Pero estamos abordando el asunto de que tenemos un bombardeo constante de ideologías. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de la ideología? Un poquito lo que estábamos comentando, Clau y yo. Muchos de ustedes recibieron en el grupo de WhatsApp de MDA un video que les mandé hace mucho rato. Y bueno, ese video está muy interesante porque precisamente dice ahí que son 6 cosas que han surgido prácticamente del satanismo y que obviamente siempre que pensamos en satanismo pensamos en aquelarres, brujas y cosas horribles que sí las hacen. Pero hay una parte más sutil que es este bombardeo en la cultura, en el arte y en las ideologías que se promueven a través de guiones cinematográficos o novelas que están ahí, pero todo el tiempo, algunos que lo escriben
sí están metidos en eso, otros simplemente ya se han hecho parte de eso y lo repiten o ya es como parte de su misma forma de ser y lo van difundiendo. ¿Me explico? Pero el problema es cuando tú no tienes filtro, cuando tú llegas a recibir lo que sea. Es como si vas a un lugar a comer y simple y sencillamente, sin saber lo que es ni qué forma tiene, te lo comes y te lo comes y te lo sigues comiendo. Y si está bien o si está mal o si es algo que tú de plano no sabes, porque te lo estás comiendo y te lo estás comiendo. Y yo creo que te acostumbras a eso, ¿no? Así es. Y bueno, en lo personal puedo dar como testimonio lo que yo pasé como alumna de, pues el bachillerato en este caso fue en la UNAM, pero no es la única, no es el único centro escolar donde No, sucede esto, sino prácticamente en todos parece lados. que es en todas partes y que pareciera que el cometido de los maestros es que todas las personas desde muy jóvenes empiecen a pensar de cierta manera, hay un adoctrinamiento, lo puedo decir, que la intención que tiene es precisamente llevarnos a pensar que no hay un Dios, por ejemplo, que no haya una fe y además a tener una forma de ver la vida como bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de dónde se originan estos pensamientos, pero esa vida que no tiene sentido ni propósito, que no tiene una razón de ser y que además ni siquiera es trascendente, así que no importa lo que hagas, da lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo que pude experimentar de manera personal, pero también lo vi en otros compañeros, pues es que ante ese bombardeo algunas personas reaccionaban deprimiéndose, ¿no? Sin encontrarle sentido a la vida, con pensamientos de suicidio, otros viviendo vidas Libertinas. libertinas, algunos otros decían, pues yo soy así lo decían, soy anarco, ¿no? No me importa obedecer leyes ni respetar nada, ¿no? Porque yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, realmente, ahora que puedo conocer al Señor y su palabra, me doy cuenta de que es algo que destruye, que más que ser algo sabio o inteligente, es algo que trae destrucción a la mente, al corazón y a veces también físicamente a las personas. Y es que hay movimientos que son obviamente ya antiquísimos, o sea, siempre pensamos en lo moderno porque, bueno, es lo más contemporáneo. Vamos a hablar algo de lo contemporáneo, pero estos movimientos son antiquísimos. Es decir, el diablo es diablo desde siempre, engañó a Eva desde el principio, Adán cayó en el engaño y quiso hacer lo que hizo, pero la forma de cómo él actúa es la misma, o sea, no ha cambiado gran cosa. Desde que le dijo las primeras palabras a Eva, fíjate, las primeras palabras, fue una comunicación. Él se le manifiesta, o sea, le aparece, o como quieras decir, ¿verdad? Ahí en el Edén, y le empieza a hablar esa voz, ¿verdad? De este ser, y le empieza a decir cosas que cuestionan lo que Dios les había dicho, que ponen en tela de juicio la veracidad, que ponen a hacerles pensar cosas que ni siquiera por aquí les habían ocurrido. Y ese despertar es a lo que le llamamos ocultismo, porque a final de cuentas está hablando de cosas que Dios está tratando de reservar por la razón que sea, porque se le da la gana si quieres. Podemos estudiar profundamente cuáles son las razones de Dios para decirle al ser humano que no quiere que se meta en esto o en aquello, pero lo que tú y yo tenemos que aprender es que somos criaturas, eso sí, que no podemos pensar que estamos a la misma altura o nivel que Dios, como pretenden algunos decir, que eres como igualito a Dios, así le fue lo que le dijo, ¿no? La serpiente a Eva, que seríamos como Dios. Y hay algo muy bonito en ser parte del cuerpo de Cristo y tener el Espíritu Santo y ser parte de esa obra divina de Dios como cuerpo rescatado por Jesús. Pero eso no tiene nada que ver con ponerte en el mismo nivel, a la misma altura y dimensión que Dios, porque eso es lo que hizo Satanás, quiso ocupar el lugar de Dios en el cielo, y con él fue tan sutil su engaño que se aventó a un tercio de los ángeles del cielo, se los arrastró y se los jaló hacia su pensamiento e ideología. Si lo hizo con los ángeles del cielo,
que tenían más conocimiento y muchas cosas, pues nosotros como seres humanos estábamos en una condición un poco diferente y bueno, pues también hemos sido jalados en alguna medida por ahí. El problema, como te digo, es que hay ideologías que surgen del mismo infierno, o bueno, no del infierno, de Satanás, ¿no? Y lo que hacen es promover cosas que son contrarias a Dios. En ese sentido, los que vieron el video, se los recomiendo bastante. Carlos Cuauhtémoc Sánchez es un escritor mexicano, ya de mucho tiempo reconocido, un hombre preparado, y me pareció muy interesante porque yo personalmente no me voy a poner a leer la Biblia satánica, francamente no lo voy a hacer. Yo sé de qué se trata y te digo para que entiendas de qué se trata. La Biblia satánica se trata de una antítesis de lo que dice la palabra de Dios. O sea, ¿qué va a promover la Biblia satánica? Que hagas todo lo que Dios dice que no hagas. Te lo va a poner de una manera muy interesante, intelectual, cultural, de superación y como tú quieras. Pero a final de cuentas te va a decir que creas y actúes en función totalmente adversa a lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que significa o lo que es una Biblia satánica, ¿no? Hay un señor que se llamaba en su momento Anton LaVey. Es famosillo, tiene muchas implicaciones con artistas, con música. En su momento nosotros hicimos hace muchos años un estudio de rock, porque había muchos grupos, y todavía los hay, que se dedican a blasfemar y a decir cosas horribles de Dios, a instigar a la gente a que haga todas estas cosas que estamos diciendo, y que se droguen y que tengan una vida disipada. Y parece que todo es muy obvio y evidente, pero no lo es tanto. Y la realidad es que desgraciadamente, y te lo digo como pastor, no hemos logrado que la pureza y la santidad que debería caracterizarnos como iglesia sea un sello entre nosotros. Sigue habiendo este arrastre, esta tendencia social, ¿verdad?, que jala a las generaciones más jóvenes, y no me refiero solo a los jóvenes de hoy, porque esto ha pasado siempre, jala a las generaciones más jóvenes a tener una vida, como mi esposa estaba diciendo, disipada, ajena a Dios, y todo es porque sutilmente se han infiltrado estas personas con estas ideas en lugares de importancia, en gobierno, en la cultura, en el arte, en todo lugar donde hay una capacidad de influencia, en los medios de comunicación, y promueven lo que ellos creen. No todos, te digo, son abiertamente satanistas, pero sí ya adquirieron una forma de pensamiento y de vida que es la que promueven. Así es. Y vamos a ver aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, dice en el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, es el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Así es. Y lo que estamos viendo aquí precisamente es lo que estaba ahorita Manuel comentando. Queremos darles el fundamento bíblico de cómo empezó todo esto, ¿no? Y así es, el Señor dijo una cosa y aquí vemos cómo el diablo está cambiando, ¿no? Y dándole un sentido diferente, de hecho, a lo que Dios dijo, y está engañando. La palabra de Dios dice que el diablo es el padre de mentira, ¿no? Entonces, vemos aquí desde el principio prácticamente está atentando contra el hombre, que fue y que es una creación de Dios muy especial, y que además el Señor hizo todo... pues sí, hizo una creación preciosa para que esa fuera la habitación, el lugar donde el hombre pudiera estar viviendo, enseñoreándose, disfrutando también. Y vemos cómo aquí desde el principio el enemigo de nuestras almas luego intervino para impedir que esto se cumpliera. Y entonces ahí nos tenemos que detener un poquito, porque
¿Qué es lo que quiere el diablo? Bueno, si nos vamos a la Biblia con definiciones, quiere robar, matar, destruir, tratará siempre de tomar una especie de lugar que Dios tiene solamente. Obviamente ya lo hace como una forma de enojo, de desquite, de yo puedo todavía, porque él sabe que Dios es legal y sabe que hay tiempos que se cumplen y él está dentro de ese momento donde todavía se tienen que cumplir algunas cosas para que termine su juicio, vamos a decir, ¿sí? Entonces, ahorita él tiene de alguna manera, ya lo dijimos en otra clase, cierta potestad sobre el mundo. Ya explicamos también varias veces, lo vamos a repetir, que el diablo tiene cierta capacidad sobre el hombre por causa de la desobediencia y el pecado del hombre. O sea, el hombre peca y él al hacer eso le da lugar a que el enemigo tome dominio sobre su vida. Entonces el diablo, ¿qué es lo que hace? Pues fabrica todo lo necesario para que el hombre tenga esta situación, ¿no? Es decir, que el hombre tenga esta idea de todo lo que no está bien. Como desde que empezó el pecado se separó de Dios. Si Jesús no hubiera venido, sería casi imposible que nosotros tuviéramos una relación con Dios. Y otra cosa que sería casi imposible es que tuviéramos una posibilidad de tener una comunión con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. No importa cuánta Biblia conozcas o qué vida recta quieras llevar, si no tienes una relación con el Espíritu Santo, no tienes brújula, no tienes dirección, no tienes entendimiento de las cosas espirituales. Estamos como ciegos en medio de todo. Y eso está algo que insistimos y vamos a insistir casi prácticamente en cada clase. Necesitamos buscar la presencia, la dirección, la autoridad del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y es que Él es el que nos va a revelar, porque el Espíritu Santo nos va a iluminar la palabra. Entonces vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia. Si tú la lees así nomás así como cualquier persona, bueno, pues es un libro interesante, con historias que parecen fantásticas algunas o así. Pero cuando tú ya le entregaste tu vida a Cristo y lees la Biblia, te das cuenta que la Biblia tiene un poder impresionante, es verdad. Todo lo que dice ahí es sí, o sea, sucedió y sucede. No nomás sucedió, sino también sucede, ¿sí? Pero el diablo quiere que tú pienses que es una fantasía, que es un libro más. Te lo estoy diciendo para que sepas. Todos los conceptos que atacan la divinidad de Dios, la existencia de Dios, el que Dios es el principio, el centro, el origen, todo lo que ataca eso son ideologías que no provienen, por supuesto, de Dios y que atacan la fe. Así es. Entonces, bueno, yo me encontraba en una condición como la que Manuel está describiendo, después de haber leído tantos autores, pues desde los más antiguos, ¿verdad?, hasta los modernos. Leí muchísimo y yo recibí la influencia de todos ellos, de tal manera que desde muy joven yo pensaba que Dios no existía, que era un invento del hombre y bueno, todo lo que se dice, El humanismo, ¿no? y El la humanismo, filosofía sí. te enseñan. Entonces, pero francamente yo así veía las cosas, igual, sin esperanza, sin motivo de ser, ¿no? Entonces, realmente era una lucha para mí cuando alguien llegaba y me hablaba de Dios y me decía que la Biblia dice esto o la Biblia dice aquello. Para mí era algo muy difícil de recibir porque yo decía, eso es mentira, ¿no? Ellos son unos ignorantes, son unos fanáticos, y no había un argumento humano que me convenciera, ¿no? Me daban versículos de la palabra, mira, sí, pero la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y yo decía, bueno, eso dice de sí misma, pero ¿cómo lo probamos por fuera, ¿no? O sea, ¿quién da testimonio? ¿Quién avala esta palabra, ¿no? Y realmente uno llega a estar en una condición, pues ahora lo veo como de esclavitud, ¿no? Porque estás como encajonado en esos pensamientos, creyendo que ya lo sabes todo y que ya lo entiendes todo y cómo funcionan las cosas aquí pues tanto en el aspecto del ser humano como en el mundo, ¿no? Y la realidad es que no, también estás limitado, estás condicionado nada más a eso y te cierras a aprender otras cosas, te cierras a la posibilidad de que efectivamente hay un Dios, ¿no? Y al cual tú te estás negando a conocer.
Y yo puedo decir que lo que dice Manuel es verdad. Lo único que pudo hacer un cambio en mi forma de pensar fue la intervención del Espíritu Santo, ¿no? Porque no hubo un argumento humano que me convenciera, sino que el día que yo recibí al Señor y Él me tocó de una manera poderosa y sobrenatural, de repente fue como si se quitara esa venda que yo tenía, ¿no? Eso que me impedía ver las cosas de otra manera, y entonces yo simplemente comprendí en un instante que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios. Y empecé a leerla y empecé a entenderla y empezó a cobrar vida, ¿no? Literalmente. Y yo me sorprendí de tantas cosas que estaban ajenas a mí y que me habían sido robadas, porque yo cuando era niña pues sí pensaba que había un Dios, ¿verdad? Y que sí existía, pero el Señor ha sido bueno, y yo sé que hay tanta gente que está siendo adoctrinada y que cree las cosas que yo creía en el pasado, y que solamente por la intervención de Dios en sus vidas es que eso va a ser quitado, ¿no? Pero necesitamos conocer cuáles son esos argumentos y tener cuidado. Necesitamos cuidar a los niños para que ellos también puedan entender que no todo lo que les dicen los maestros es O lo que ven en así, la o lo que, tele, o lo que ven en exactamente, internet, o lo que aparece en los jueguitos, o lo que leen en los libros. Hay una gran labor de los padres que tienen que estar bien cimentados en la verdad para poder guiar a sus hijos, porque yo te aseguro que hay muchos padres que pueden ver un programa y ni por aquí, que tienen principio demoníaco, satánico, terrible ahí detrás, así y es. dicen, no, ¿qué tiene de malo? Pues no tiene nada de malo, y entonces a la hora que ya ves el fruto de lo que ha producido, pues resulta que sí tenía mucho de malo, ¿no? El testimonio de Claudia es un ejemplo excelente de cómo se construye una fortaleza en la mente. Así es. Eso es lo que está diciendo Claudia. A lo largo del tiempo y por la influencia de los libros y los autores y los maestros, lo que dije hace rato, se va construyendo algo que se parece como, ya ella lo dijo, como una venda, como un velo que no deja ver más allá que lo que está aquí obstruyendo eso. Y una palabra poderosa de Dios, un momento de la presencia del Espíritu, ¿verdad? Que puede ser una alabanza en la congregación, o una lectura bíblica, o una predicación dicha con energía, ¿verdad? O un momento en donde el Señor simplemente llega y ¡pum! Así como que te toca y de repente como que te despiertas. Eso prácticamente es una forma de liberación. Luego idealizamos la liberación, ¿va? Otra de esos inventos hollywoodescos, ¿no? Toda la liberación se parece al exorcista. Pues no todas las liberaciones son así. Algunas puede parecerse un poco, pero en realidad lo normal es que haya cosas que están atando a la persona y que cuando son expuestas a la verdad, cuando son expuestas a la luz de Cristo, cuando el Espíritu de Dios usa al siervo, a la sierva, a la palabra, lo que sea, alabanza, y viene una iluminación, un toque del Espíritu Santo, ¡prum! Se rompe aquello y viene esto que mi esposa explica, que es como entendí, recibí, acepté en un instante todo lo que no podía ni comprender, de repente se me hizo como que clarísimo cómo es, ¿no? Y de eso se trata. Precisamente esta clase te estamos tratando de ayudar a que observes estas cosas. Bueno, vamos a darte los puntos que tratan en el video para que tengas una idea de cuáles son esos aspectos que usa el enemigo para fabricar todas las demás ideologías. Es como el principio es ese. Ahora fíjate, la introducción de la Biblia satánica dice que no enseñan a adorar a Satanás, sino a adorar a la persona o al ser humano. Que es el Y humanismo. exactamente, y eso se llama humanismo, para que sepas. La gente defiende mucho el humanismo, pero el humanismo es eliminar a Dios y poner al hombre en el centro. Y esa idea no se le ocurrió al hombre de origen, se le ocurrió al diablo. Porque lo que quiere el diablo es hacer a un lado en el corazón del hombre a Dios, ¿no? Si hace eso, ya ganó espacio. Y entonces, por ejemplo, ¿qué cosas surgen del humanismo? Pues la evolución, por ejemplo, ¿no? La evolución habla de cómo a través de los siglos, de una manera casual, el ser humano llega a emanciparse, a crecer y a convertirse en la especie animal dominante, haciendo a un lado el hecho de que Dios dice en su palabra que sí, Él creó todas las cosas, pero hizo una creación especial cuando nos hizo a los seres humanos.
Así que aunque nuestro cuerpo se parezca al de los animales, nuestro espíritu es especialmente creado por Dios y nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Y el argumento de que somos animales, porque es lo que dice también esta corriente de pensamiento, Que proviene de esto. pues lo único que trata de hacer es justificar muchas cosas, una conducta que no hay manera de justificar, ¿verdad? O sea, con eso de que, pues es que somos animales y tenemos instintos y entonces es muy difícil No, el no, tratar, o imposible. Ellos dicen que es imposible el imposible. tratar de Controlar vivir o de de... una manera diferente y vivir como Dios dice, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese ha sido un gran pretexto para que se justifique la forma de actuar del ser humano, que es terrible, ¿no? Cuando no Claro, conoce a Dios. estas ideologías aportan esta idea, ¿no? La venganza, pues es normal. Desquitarte de alguien que te hizo lo que te hizo mal es lo correcto, porque pues tú eres instintivo y tienes que reaccionar. Y cada una de esas cosas son en contra de lo que dice la palabra de Dios. Es decir, todos los argumentos, y si te fijas, se va a construir todo. Cuando habla del instinto mi esposa, pues ahí están defendiendo el sexo libre, el sexo de cualquier tipo, con cualquier cosa, persona o animal, porque es lo que defiende en la actualidad mucha gente, ¿verdad? No tiene nada de malo, somos instintivos. O sea, la corriente ideológica humanista, que es la que promueve esto, tiene una raíz satánica, demoníaca, porque él es el origen de esto. No importa que los que lo están promoviendo ni por aquí les pase, que por ahí está y que de ahí viene. No importa que ellos realmente no sean de origen satanistas, ellos a veces ni cuenta se han dado de que están influenciados por todas estas ideologías que no son nuevas, son antiquísimas. El culto al ser humano, a exaltar la figura humana, la sexualidad humana es ancestral. El pecado de Israel al adorar a Baal fue pasar a sus hijos por fuego, pero a la cera y los otros dioses eran cultos fálicos, sexuales, prostitución sagrada, ¿no? Es decir, toda esta práctica que obviamente está impulsada por espíritus inmundos, dándole al hombre denigrándolo, sometiéndolo en su propia pasión, en su propio deseo, en sus propias cosas, haciéndole creer que está emancipado y que ha crecido en su conciencia y todas estas cosas que hablan, porque hablan así. Dice, no, es que los que creen en Dios son tontos, o usan palabras peores, ¿no? O los que creen en Dios, son, y el que se queda ahí sin hacer nada por hacerse rico, pues es tonto, y todo va en contra de la palabra de Dios. Y lo malo es que entonces ya eso se traduce a veces en una enseñanza práctica en las escuelas, en las universidades, inclusive en las, pues estas famosas pláticas, ¿verdad?, de superación personal que tienen un enfoque humanista, donde te dicen, tú eres lo máximo, tú eres el centro de todo, si eres capaz de hacer lo que sea. Sí, pero nunca hablan de Dios. O sea, mucho de lo que dicen sería muy interesante si lo toman y lo ponen en el correcto lugar diciendo, bueno, Dios te ha dado una gran capacidad, Dios te formó con un propósito, Dios te hizo con una razón. Ellos dicen que no hay propósito y no hay razón, otra vez la evolución. Que tú eres lo que eres y que tienes que vivir lo mejor que puedas porque no hay nada después de esto. Así Es parte del humanismo, ¿me explico? Y también del satanismo. O sea, el satanismo es un impulso al humanismo para que se pierda en sí mismo. Obviamente hay otras vertientes del satanismo que sí llevan a adorar a Satanás, ¿verdad? Pero de inicio y de principio, pues está enredando al hombre consigo mismo, ¿no? Sin pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque le está diciendo eso, que es fruto de la casualidad, que no hay nada después, que por lo mismo pues no tienes por qué pensar que tienes que dar cuentas de ninguna cosa que hayas hecho en esta vida. Todo eso es una mentira, todo eso es falso. Me da mucha pena y tristeza decirles algo, pero es la manera más correcta de verlo. Sí, y vamos a ponernos en el lugar de ellos, pensando, ay no, pues es que no hay nada después, es una tontería vivir así, todo lo que tú quieras. Vamos a pensar, si ellos tuvieran razón y yo viví una vida moralmente correcta, a nadie le hice daño. En cambio ellos sí hicieron mucho daño, no teniendo una vida moralmente correcta. Mucho, a mucha gente.
empezando por sí mismos y por mucha gente. Y si al final de cuentas resulta que los cristianos tenemos razón, ellos ¿cómo quedan? Una vez hablé con una persona y le decía, si tú no crees que hay vida después, ¿de qué sirve que estés trabajando para trascender? Si tú no, si cuando tú te mueras te vas a quedar ahí y ya no hay nada después, ¿no? Y entonces me contestó algo bien raro, me dijo, bueno, si es el caso, tú Dios, ¿no? Tú Jesús, ya me dará alguna recompensa por lo bien que hice, en la ignorancia absoluta. ¿Por qué? Porque tú y yo, los que amamos a Dios, sabemos que nadie es salvo por obras. O sea, primero no se iba a salvar. Segundo, sí hay recompensa por una cosa bien hecha, siempre que la hagamos en, por y para la gloria de Dios. Para ninguna otra cosa. Entonces, no es fácil vivir con los conceptos de Dios en un mundo que totalmente está dominado y sojuzgado por las ideologías que además están impulsando todo el tiempo, porque es impresionante. Ahorita estamos en medio de un ataque espiritual tremendo en el mundo entero. Hay un impulso a las ideologías que te estoy diciendo en todos los países de la tierra. Estados Unidos, dale una leidita, una revisada, ve cómo han legislado en Canadá, fíjate cómo están legislando en los países que todos tienen una tendencia de la izquierda, porque la izquierda es atea, porque no cree en Dios, si no cree en Dios, tiene tendencias de todas estas cosas, que el hombre es prescindible, o sea, no importa que mates niños porque son prescindibles, no importa que mates abuelitos porque son prescindibles, no hay después. Se van a acabar los recursos del mundo, mejor hay que acabar con la humanidad, es lo que dicen ellos. Te lo dicen, pero no te lo dicen abiertamente. Te lo dicen que bueno, pues no hay medicinas y no hay esto y no hay lo otro, porque se vayan muriendo los que puedan, porque pues están haciendo mucho espacio y están costando muy caro, ¿verdad? No te lo dicen, pero es lo que están haciendo, o sea, en la práctica es lo que están llevando a cabo. Ah, pues, ¿por qué tanta defensa del aborto? ¿Por qué no promover una vida, una cultura de la moralidad, del cuidado de la persona, de la autoestima, de que hay una, como nosotros los cristianos, que hablamos de esto? Hablamos de que Dios tiene un propósito para tu vida, que no la malgastes, que la inviertas bien, que sepas que hay algo valioso, que eres valioso, que Dios te hizo con un propósito. Ellos dicen todo lo contrario, ¿no? Así es. Entonces, nosotros necesitamos estar muy apercibidos de las cosas que están, pues, influenciándonos, ¿no? Nuestra mente, nuestro corazón, porque, como les decía, pues, al menos en mi caso, desde la escuela, es que yo empecé a recibir el bombardeo de estas cosas y como no tenía los elementos suficientes para juzgar lo que estaba leyendo o lo que estaba escuchando, pues simplemente lo absorbía como una esponja, ¿no? Y entonces lo di por hecho, me sonaba muy interesante, ¿no? La forma de hablar de los profesores era muy impactante, ¿no? Yo decía, wow, y realmente, pues conocía solo una forma de pensamiento, pero no tenía toda una serie de elementos que yo necesitaba para ver qué era lo que estaba produciendo esa forma de pensar, o quién era, ¿verdad?, el que estaba detrás de eso, pero además cuál era el fruto que producía. Yo no tenía en ese momento la capacidad de tener todo ese espectro, ¿no?, de completo que me permitiera decir esto está bien, esto conviene o esto no conviene. Creo que están equivocados, ¿no? Yo simplemente me dejé influenciar y como eso, bueno, además les puedo dar el fruto, el testimonio de lo que yo leí, ¿no? Por ejemplo, de ciertos filósofos, especialmente en el caso, por ejemplo, de Nietzsche. Fueron dos casos diferentes que yo leí ya años después, de jóvenes que habían estado leyendo sus libros y que de repente, porque así es como lo dicen, de repente sintieron la necesidad o el impulso de ir y matar a alguien, ¿no? Y no es porque en el libro diga asesina, porque esto o aquello, no, o sea, no se habla de nada de eso de manera explícita, pero los hombres, los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo, y como les dijimos desde el principio, estamos siendo influenciados aún por las cosas que nuestros ojos no ven, ¿no? Entonces,
las vivencias de esas personas, sus heridas muchas veces, más las cosas espirituales en las que se hayan involucrado, pues los han llevado a escribir esas cosas que a la vez te contaminan de alguna manera y te provocan también una reacción. No es nada más de que te acumulas una serie de información en tu cabeza, ¿no? Sino que realmente hay una afectación en nuestro espíritu y hay un fruto de eso, ¿no? Y hay que observar qué es lo que esas cosas provocan, ¿no? En la gente que las recibe. Yo hablo en este caso de lo que yo recibí a través de esos libros, pero ya Manuel mencionaba los programas de televisión, los videojuegos también, hay muchas cosas, ¿no? Que están bombardeándonos con estas ideas. Y yo he escuchado a algunas mamás, ¿no? Por ejemplo, que ellas nos comentan, pues cómo sus hijos de repente están en una depresión impresionante después de haber también estado expuestos a este tipo de pensamientos, ¿no? Y que no encuentran manera de cómo sacarlos. Y vemos, como les decía, el caso de estos dos casos de los que yo me enteré que habían leído a este autor. Esto sucedió en Estados Unidos en dos momentos diferentes años, pero era lo mismo, ¿no? Eso a mí la verdad me dejó tan impactada porque dije, bueno, no me pasó a mí en ese sentido, gracias a Dios, pero yo puedo decirles que era gris mi vida y yo veía todo gris y y yo creo que si hubiera sido otra mi forma de reaccionar, tal vez hubiera llegado a hacer cosas que hubieran dañado a otras personas, ¿no? Dios te libró de eso. Así es. En su misericordia. Uh-huh. Pero qué importante es que nosotros, que tenemos la capacidad, la oportunidad de conocer a Dios, su palabra, no permitamos que estos argumentos penetren a nuestra vida, a nuestra casa y familia, y que les enseñemos a los niños a empezar a discernir, a escoger qué está bien y qué no, pero obviamente primero lo tengo que saber yo, porque si yo acepto todo como bueno sin serlo, es porque estoy en la ignorancia total. Y te quiero decir que en este caso la ignorancia también es un pecado, porque es algo que yo puedo vencer. O sea, la ignorancia viene porque no tengo interés, porque me importa poco lo que me enseñaron y ya lo doy por hecho y lo acepto como bueno, o lo que recibo sin cuestionarlo, ¿verdad? Como, pues esto está bien. Pero esto pasa mucho, es cómodo, entre comillas, recibir las cosas tal como vienen, pero el problema es, como decía Claudia, mi esposa, el fruto. Aquí, para ser bíblicos, tenemos que entender, dice la palabra que conocemos el espíritu de las personas y que de hecho nos pide Dios que probemos los espíritus, así dice, prueben los espíritus, ¿no? Y entonces tenemos que ver el fruto que produce ese espíritu, el espíritu humano, no estamos hablando de demonios, o sea, cada persona tiene un espíritu. Entonces, un determinado autor, como el que menciona mi esposa, pues tiene su espíritu y ese espíritu, ¿verdad? Provoca otras cosas, ¿no? Entonces, yo tengo que probar ese espíritu. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, un espíritu que no, apunta, por favor, esto es importante que lo aprendas. Un espíritu que no puede confesar o que no confiesa que Jesucristo es Dios hecho hombre, que se hizo hombre, pues, que vino al mundo, ¿verdad? Que vino a hacer la obra que hizo de mostrarnos la verdad, de ir a la cruz a derramar su sangre y resucitar al tercer día. Una persona que no puede confesar eso con plena certeza, tiene que cuestionarse de qué espíritu es o con qué espíritu está influenciado. Cuando yo he liberado gente en oración, los demonios que están dominando a esa persona no les permiten confesar lo que te acabo de decir. Hemos tenido muchas experiencias de liberación y lo más común es que el diablo trata de, o le dice, sí, repítelo, pero no es cierto. ¿Me explico? O sea, lo dice como sin ninguna convicción, pero cuando la persona logra confesarlo con convicción, en ese momento es libre, pero mira, así. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios viniendo a su vida y se libera de toda clase de cosas. O sea, la liberación puede ser porque a lo mejor estuvo metida en cuestiones de ocultismo o en ideologías o en pensamientos o en rencores y amarguras o en un montón de cosas más que le mantuvieron su alma atrapada, su espíritu cautivo y entonces ya no está totalmente libre, sino que actúa en función de pensamientos que no son suyos,
Una de las características de una persona que tiene problemas espirituales es que actúa con pensamientos que cree que son suyos, pero no lo son. Y hace cosas que no, dice, no sé por qué hice esto, ¿no? No sé por qué no me pude detener de hacer esto tan horrible que hice. Y se sienten culpables y siempre lo van a estar porque han abierto espacios, lugares, pensamientos, puertas, decimos, ¿verdad? Que han logrado penetrar esos espíritus a través de esas ideologías que provocan que la persona quede cautiva. Es la palabra cautiva. Hay diferentes niveles de cautividad. Puede haber desde una cautividad que es una atadura de no puedo hacer esto, hasta el que está poseído, ¿verdad? Que no puede, de plano está totalmente anulada su voluntad. O sea, todo lo que hace lo hace porque otra cosa que está ahí lo obliga o lo mueve como un títere a hacerlo. Apunta a eso. Ya estamos entrando en materias un poquito más profundas. ¿Qué estamos haciendo? Pues enseñándote las formas como llegan las personas a estar ahí. Ahorita estamos hablando de creencias. La otra semana, no sé si vamos a poder seguir un poquito con esto o a lo mejor ya empezamos con la otra, que son prácticas porque ya es tarde. Queremos también hacer oración contigo. Siempre queremos hacer oración contigo para ayudarte, ¿verdad? Pero definitivamente esto es importante que lo tengas claro. El espíritu inmundo tratará de seducirte, convencerte, hacerte creer que es la verdad lo que estás creyendo y te arrastra y te lleva a mentiras y engaños. Y lo malo es que no cuestionas nada, das por hecho todo. Mira, te voy a decir una cosa importante que el Señor me puso que te dijera. El humanismo es tan fuerte que hace que se centre todo, inclusive una creencia religiosa puede tener un origen humanista. La idolatría, pon atención, la idolatría que castiga a Dios y severamente la castiga, es una forma de expresión del humanismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Salmo, si lo puedes buscar mi vida, dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan. Estamos hablando de los ídolos. Entonces, el ser humano, a la hora que hace de una cosa, y digo cosa porque puede ser un material, ¿verdad? Metal, cemento, madera, una estampa, lo que sea. Ahora, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios, en lugar de ser Dios, y no porque lo represente, porque también hay representaciones de Dios que no son Dios. ¿Me explico? Es algo que nosotros, es el 115 o el 15, me acuerdo. Es algo que nosotros tenemos que tener claro, que no le agrada a Dios, pero si dice que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen y boca y no hablan, quiere decir que es a la conveniencia del que lo tiene. O sea, es decir, lo que idolatran lo hacen a como quieren y como se les pega su gana. Lo voy a leer un poquito para que usted lo conozca. Es el Salmo 115, búscalo en su propia Biblia, la que tenga, está bien. Dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen. Es lo que te digo, se vuelve la gente como que no lo puede captar. Y por el otro lado, pues como no dice nada, yo invento lo que dice o yo digo lo que dice y yo hago lo que dice según yo porque yo lo invento. Entonces, ¿qué es eso? Pues es humanismo. Es decir, mi creencia en Dios se vuelve en una ideología de algo que no puede moverse, que no me puede hablar, que no me puede decir nada. Entonces yo me imagino todo y el diablo se aprovecha. Algunas veces hasta usa esas cosas y se manifiesta de manera sobrenatural. Pero lo que produce esas manifestaciones pues no son los frutos de Dios. Todo eso es demoníaco, es diabólico. Y bueno, ahí te lo dejo para que tú lo leas después, ¿no? Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¡Wow! ¿No? Qué tremenda esta palabra. Pero es lo mismo, o sea, me venía a la mente que el humanismo también produce idolatría también. ¿Por qué? Porque el idólatra, el que no tiene una relación con Dios, ni le importa obedecerlo realmente, sino que tiene una costumbre, una tradición, lo que le enseñaron. Está fuerte lo que estoy hablando, yo lo sé, no importa, está bien, lo tienes que oír. Cuestiónate, pregúntate, imagínate. Y entonces date cuenta
¿dónde estás parado? Si estás dispuesto a obedecer a Dios genuinamente, cuando dice no mates, no robes, no mientas, ¿no? Cuando te dice cosas muy claras que no estás haciendo, si tú eres una persona que has confiado en esas otras cosas que no son Dios, pues siempre te vas a acomodar. Ay, pues me arrepiento al rato y al final le pido perdón. Y bueno, sí, tratas de convencerte a ti mismo, pero eso a nivel humano, a nivel mental, a nivel del alma, pues es un paliativo. Pero a nivel del espíritu no te puedes justificar, porque pecado es pecado y delante de Dios hay que arrepentirse. Pero el arrepentimiento no nomás es decir, ay, cómo me duele haber hecho lo malo y al rato estás otra vez. El arrepentimiento es como que empiezas a odiar aquellas cosas que te provocaban a ofender a Dios. Al principio no es fácil porque estás acostumbrado y te gusta hacer lo que haces, aún a sabiendas que está mal. Pero cuando empiezas a amar a Dios, sabes que te importa más tu relación con el Señor que cualquier gusto que te hubiera provocado lo que hacías. Entonces empiezas a odiar lo que hacías, que ofendía a Dios, ¿no? Y eso es una genuina manifestación de que estás verdaderamente empezando a amar y a honrar a Dios con todo tu corazón. Entonces es algo que obviamente hay mucho más que hablar acerca de creencias falsas, pero muchísimo, ¿no? Entonces teníamos que entrar a analizar una caricatura, una película, un libro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está promoviendo esta obra de teatro, esta película, este libro, ¿no? Este juego de video, porque también es eso. A mí me molesta terriblemente los juegos de video que solamente son matanzas. Y se supone que son otras personas, a las personas matando a otras personas, ese es el juego de video. Entonces, bueno, ok, sí, que la lucha y la guerra y no sé qué, sí, pero la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Yo no puedo estar jugando a matar a otras personas. A mí me molesta terriblemente porque el origen de esos juegos, por muy interesantes que se vean, porque además cada vez son más realistas. Ya no más falta que te vendan algún dispersor que te aviente la sangre del que mataste y te lo eche encima porque la pantalla se embarra de sangre. Ustedes lo saben, si lo conocen los juegos, los han visto. A mí me molesta terriblemente. Tanto me molestan esos como los que están metidos en cuestiones esotéricas, que hacen pases mágicos y que pasan a quién sabe dónde y si aparece no sé quién. Y pues es lo mismo, es meter, introducir a la gente en ideologías y cosas que son ajenas a Dios. Ahora, hay cosas maravillosas en Dios. Dios nos ha dado potestad en su nombre, nos dio autoridad, nos da sus dones que son sobrenaturales, el discernimiento de espíritus, el hablar en lenguas, el don de fe, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, son puras cosas sobrenaturales de Dios que podemos vivir y movernos en ellas y debemos movernos en ellas, sin la influencia de todo eso que está chueco y está mal. Pero no podemos disfrutar de esas cosas si tenemos en la cabeza, en la mente y el corazón el montón de cosas que nos están estorbando, distorsionando la verdad, pervirtiendo la verdad, o dejando que la idea de Dios sea como una especie de romanticismo religioso al que vas de repente en lugar de que sea la forma de vida. O que es el universo, tal vez, ¿no? Como ahora también se promueve mucho, ¿no? Que es más bien como un concepto más que una persona. Así que no puedes esperar que haya alguien que te ame tanto porque realmente es un concepto, ¿no? Es La el metafísica mismo promueve universo. eso. Ajá, esa es otra creencia que nos roba, ¿no? En el sentido de una relación con Dios. Y hay muchísimas, ¿no? Pero Por ejemplo, los masones, a mí me enseñó esto que te estoy diciendo, yo lo vi. Un individuo que conocí hace muchos años se me acercó y me dijo, me empezó a querer acercar a la masonería. Y me enseñó un libro y me dijo, mira, te voy a enseñar cuáles son los principios masones. Y me lo estaba en francés, era Franc-Maçonnerie, o sea, es un libro francés. Y decía, primero yo, después yo y al último yo. Ese es uno de los principios fundamentales. Eso es satanismo, puro, ¿no? Y el fin justifica los medios. O sea, no importa lo que hagas, con tal de conseguir lo que tienes que conseguir. Son dos ideologías que son fundamentales en la masonería. Y la masonería es un ejemplo, uno de tantos, es muy fuerte ese, porque además es un rollo bien raro, porque primero parece que todo es muy bueno y vas a ayudar a la gente, porque tienes que entrar en un conocimiento más elevado y un montón de cosas que te avientan ahí.
Pero poco a poco te van introduciendo y nosotros conocemos que van haciendo juramentos paso tras paso, nivel tras nivel, donde dicen, y si yo me salgo de esto, y si yo dejo de hacer esto, entonces me voy a morir, me van a explotar las vísceras. ¿Quién sabe qué tantas maldiciones se avientan a sí mismos y a su familia? Porque luego ni siquiera son solamente ellos. Sí. Mis hijos y mis descendientes también y no sé qué. Y luego tú no sabes, pero esas personas provocan, por ejemplo, que su familia tenga cáncer de estómago. Y por generaciones tienen cáncer de estómago. Porque las maldiciones que echaron, se las echaron sobre sus generaciones. No estoy diciendo que todos los cánceres de estómago son provocados por eso, pero sí te puedo decir que muchas veces cosas que vienen siendo una tras otra, tras otra, tras otra, tienen un trasfondo espiritual de ignorancia por meterse en cosas que no saben, hablando cosas que no conocen y por supuesto participando, si no ellos, sus antepasados. Y vienen pagando por maldición e iniquidad, por falta de arrepentimiento y porque la persona no se arrepiente. Es decir, la persona sin saber lo que hicieron sus bisabuelos, no es que lleve el pecado de su bisabuelo, eso no pasa. Pero hay una demanda por lo que él dijo o hizo, ¿no? O sus abuelos. Entonces, si el hombre o la mujer actual no se ha arrepentido de pecado, no le ha entregado su vida a Cristo y todas estas cosas, ¿no? Pues eso está ahí latente. Entonces, en cuanto la persona dé una oportunidad, va a caer. Entonces, ideologías hacen fortalezas y fortalezas provocan cosas terribles, como ya lo estamos diciendo. Lo que mi esposa dijo de que alguien asesina después de que estuvo influenciado por una ideología, también hay gente que se suicida por eso. Otros filósofos o otros filósofos provocan que la gente se suicide. Yo conocí casos, pero de Jean-Paul Sartre. Sí, el existencialismo. El que promueve el existencialismo, también. Eso provoca muchos suicidios. Porque no tiene importancia ni valor la vida. No vas a ningún lado. Esa gente que se suicidó pensó que ahí se iba a acabar todo y pues triste verdad a la hora que se tuvieron que enfrentar a los juicios y a todas las cosas que no quisieron creer. Porque el hecho que no lo creas no significa que no pase. Anota eso también. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a dejar esto aquí, vamos a orar. Porque se necesita hacer oración para romper con todas estas cosas. Pero tú tienes que tener la plena certeza, la plena disposición de dejar que el Espíritu Santo de Dios gobierne tu vida completamente. Así es. Es como una entrega literal. Es una rendición literal. Yo me rindo a ti, Señor. Y cuando digo me rindo, no es una palabra nada más. Estoy haciendo una acción, ¿verdad?, de voluntad personal, donde estoy diciendo me someto, decido sujetarme. Acuérdate que es el enemigo de nuestras almas. ¿Qué ataca el alma? El alma es la que está pretendiendo llevar el control todo el tiempo y bueno, pues ahí la dejamos un poco. Pero cuando ya venimos a Cristo, el que tiene que tener la supremacía, ¿verdad?, la preeminencia en nuestra vida es el Espíritu, porque el Espíritu está directamente en comunicación con el Espíritu Santo y eso tiene que sujetar al alma y al cuerpo. Y eso es algo de lo que queremos orar. Así es, entonces es una entrega al Señor, pero también es una renuncia a todas esas cosas, ¿no? Porque yo sé que algunos tal vez en alguna medida todavía vengan cargando o traigan todavía algo de influencia de eso y hay que entregar todo, hay que renunciar a todo lo que no viene de Dios y que nos roba, ¿no? En nuestra plenitud de relación con Dios y de vida. Entonces, pues vamos a orar. Así es de que te invito a que cierres tus ojos. Si alguien es la primera vez que está aquí con nosotros y nunca le ha entregado su vida a Jesús, este es el momento. El momento de rendirte, el momento de decirle, Señor, yo quiero conocerte como mi Dios, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. No nada más como un concepto, una filosofía, una religión heredada, no. Quiero conocerte como lo que tú eres. Así que cierra tus ojos. Todos vamos a hacer esta oración. Tú a lo mejor ya le entregaste tu vida a Cristo, pero nunca está por demás volverle a decir que Él es el Señor de tu vida. Y di conmigo, por favor, después de mí, Señor Jesucristo, en este momento yo me acerco a ti humildemente y te pido que me perdones de todos mis pecados. Ahora entiendo que he estado viviendo pues con muchas ideologías y pensamientos que no son correctos, que no te agradan. Perdóname, Señor.
Perdóname, Dios, porque te he ofendido en mi ignorancia, pero hoy te entrego mi vida, me rindo a ti, te pido perdón, te reconozco como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. Todo, Señor, porque sé que tú hiciste una obra por mí en la cruz, Señor Jesucristo, en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a hacer una oración para, como dice mi esposa, vamos a hacer una oración para renunciar y luego para rendirnos, ¿sale? Entonces, repite conmigo, Señor Jesús, Señor en este Jesús, momento, en este momento, libre y voluntariamente, libre y voluntariamente, conscientemente, Señor, conscientemente, yo renuncio yo a todo renuncio a pensamiento, todo ideología pensamiento, Señor, a toda contraria a ideología ti que contraria ha a ti, regido mi Señor, vida que han hasta el día estado de hoy. rigiendo Cuando mi yo vida, abrí Señor, hasta mi este día, corazón, mi Señor, el pensamiento día y que yo acepté te estas recibí, ideas, Señor, pensamientos que me han llevado a recibí vivir estas alejado y ideas, ajeno a estos ti, que me han pensamientos llevado a tener que me llevaron a estar principios lejos de ti, Señor, equivocados de la vida. todo lo que Hoy me en ha este momento yo quiero influenciado, Señor, renunciar para formalmente mal. a cualquier cosa que Renuncio, haya Señor, regido mi a todas vida que esas no haya cosas en sido el nombre de conforme a tu Jesús. voluntad, Señor. Así es, mi Todo Señor, lo que en el yo he nombre de estado Jesús. promoviendo, creyendo, Todo lo de que lo yo que me he estado creo, moviendo, Señor, yo te pido te perdón pido, Señor, en el perdón nombre en de el nombre de Jesús. Jesús, Señor. En el Renuncio a nombre de eso. Jesús yo renuncio a eso. Renuncio a toda influencia de espíritus Renuncio, Señor, inmundos, a de toda ideologías, de influencia filosofías, de de espíritus pensamientos, que inmundos, hayan venido de la forma como hayan venido, por relación con otras personas, por lecturas de libros, de autores diversos, por películas, por, así es, Señor. no sé, por cualquier forma que haya llegado a mi Cualquiera que haya vida, sido la yo forma que renuncio a llegaron a todo nuestra eso. vida, Yo decido tomar con renuncio, toda Señor, a seriedad eso, lo renuncio, la Señor, Biblia como a tu la palabra, influencia como mi de todo alimento, eso, como mi Señor, sustento, como como lo que me tu da vida palabra. y me Yo da creo en ti, dirección. Señor, Yo en no el quiero que nombre de ninguna Jesús. Yo otra cosa decido influencie mi vida creer más en que tu ti. presencia, tu Así palabra. es, Señor, en el Yo nombre sé de que tienes, Jesús. dile, yo sé que tienes un propósito Yo para mi sé, vida, Señor. Señor, que tú Por tienes eso un ahora, además propósito de bueno para renunciar mi a todo vida. esto, yo En me rindo esa a ti, Señor. Me renuncio, rindo a tu Señor, a esto, voluntad, yo me me rindo, rindo a tus Señor, hoy a ti, preceptos, me rindo a tu a tu palabra, voluntad, me rindo me para rindo a tu obedecerte en palabra, todas las Señor, en cosas, el nombre Señor. de Jesús. Ayúdame porque Sí, en esta Señor, carne que vivo me cuesta trabajo, pero Jesús. yo quiero obedecerte en todo, Señor. Así es, No mi quiero andar Señor. en mis propios pensamientos ni en mis propios principios, sino que quiero andar en tu camino y en tus principios, Señor. Así es, mi En Señor. el nombre de Jesús, en el En el nombre nombre de de Jesús. Jesús. Ahora, cierra tus ojos un momento, esta oración la quiero hacer yo por ti. Amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pido que tu presencia, tus ángeles vayan, abracen, envuelvan, rodeen, Señor, Ángeles, a tu cada presencia persona que misma, está haciendo esta Espíritu oración, Santo, estas oraciones. vaya y Que tu manifieste, Espíritu los Señor, fortalezca, que les tu hable presencia, Señor, claramente, les revele la fortalece en palabra, esta tu zona, palabra, Señor, Señor. y Que puedan ellos Señor, ir caminando con así claridad, con es. santidad, con justicia, con paz. Sí, Señor, Señor, que no se en el dejen nombre de confundir, que no Jesús. puedan ser confundidos. Así es, Espíritu Padre Santo, tú Santo, eres en el el nombre Espíritu de de verdad. Jesús. Así que yo hablo En el verdad nombre y de no Jesús, permito que la Señor. mentira siga siendo algo que esté Permitiendo, molestando Señor, que las o tratando de mentiras infiltrarse en sus sigan, Señor, mentes y fluyendo corazones. Yo en arranco sus de sus mentes y mentes y corazones, corazones Señor. toda mentira En el que ha sido nombre de sembrada en sus Jesús, vidas, así es, Señor. cualquiera que sea esta En el mentira. nombre de Jesús. Cualquier cosa que ellos hayan recibido o aceptado que no Sí, proviene de Señor, ti, en Señor, el yo lo nombre de arranco y lo Jesús. desarraigo en el nombre de Sí, Jesús. Dios, Amén. lo desarrollamos en Amén. el nombre de Jesús. Wow. Qué tremendo. Amén. Qué importante, ¿verdad? Yo sé que estamos un poco pasados de tiempo hoy, pero creo que era importante llegar hasta donde llegamos ahorita. Y bueno, pues nos ha sido de mucho gusto y bendición poder estar con ustedes. Así es. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Sí, gracias. Sabemos que va a ser y es de bendición. Y los vemos en la próxima clase, los esperamos para continuar con esto. Se está Por lo poniendo bueno. pronto, así es, por lo pronto,
pues también les recordamos la reunión del domingo para que no falten, No compartan con otras personas los links de las transmisiones y pues que pasen una muy bonita noche. Les mandamos abrazos, los extrañamos, muchas bendiciones Sí. para ustedes y sus familias. No se les olvide que estamos teniendo estas reuniones entre semana, lunes, miércoles, viernes. Los viernes nosotros estamos con esta clase y bueno, me ha gustado mucho los temas que han estado pues abarcando, ¿verdad? Tanto la familia Guiarte, ¿verdad? Como ya la familia Hidalgo. Y ahora nosotros los viernes, no se lo pierdan. También les pedimos que, como mi esposa dice, a las 11 de la mañana pues nos veamos, ya sea por YouTube o por Facebook. Así es. Que Dios los bendiga. Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.